Sí, la vida era difícil en Alemania durante la era de la República de Weimar, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las duras reparaciones de la Primera Guerra Mundial, así como la Gran Depresión, significaron que para 1932 casi el 30% de los trabajadores alemanes estaban sin empleo y muchos negocios se declararon en bancarrota, incluyendo una empresa de consultoría eléctrica que era dirigida por un hombre llamado Oskar Speck. Oskar Speck, un aventurero de 25 años, decidió que la mejor solución al problema era escapar de Alemania en un kayak, y eso lo llevaría a una aventura épica, cuya historia estuvo a punto de perderse entre los dramáticos acontecimientos de la época. Es una historia que merece ser recordada. Speck, nacido en 1907, era un niño durante la Primera Guerra Mundial, y en 1932, después de perder su negocio, decidió que su amor por el kayak podría ofrecerle una forma de salir del país. El Sydney, Australia Morning Herald, escribió en 1949 que él tenía 25 años. El canotaje había sido su pasatiempo durante 10 años. Alemania estaba en medio de una depresión. Parecía un buen momento para salir por un tiempo. Llevó algo de dinero, mucha ingenuidad y su kayak plegable llamado Sunshine al Danubio, y procedió a remar sin mirar atrás. Guardados a bordo con él estaban un remo extra, una brújula prismática, cartas y documentos para navegar, 2 recipientes de latón con rollos de película, cámaras y ropa, y tanques de agua de 5 galones para agua potable. El kayak plegable de 18 pies tenía 2 pies 10 pulgadas de manga, un francobordo de poco más de 9 pulgadas y pesaba 65 libras. Podía izar 2 pies cuadrados de vela, lo que podía usar aproximadamente un tercio del tiempo. Su objetivo era llegar a Chipre y buscar trabajo en las minas de cobre de allá, pero después de solo unos días de fiesta a lo largo del río, se quedó sin dinero. Financiar su aventura fue toda una aventura en sí misma. Parece que tenía una hermana favorita, Greta, quien quizás de mala gana financió partes de su viaje, en este primer caso, dentro de los 10 días después de que él se lo pidió. Aún así, terminó trabajando en empleos ocasionales o pidiendo limosna a veces, especialmente después de decidir que el Danubio era demasiado tranquilo y destruir su kayak en unos rápidos del río Vardar, que no había sido explorado. Terminó enviando la cubierta de regreso a casa para que la repararan, pero para cuando se la devolvieron, el río ya se había congelado. Este fue solo el primero de muchos retrasos. Habiendo navegado en kayak solo en ríos y lagos, su primera incursión en mar abierto fue en el mar Egeo. Con una cubierta de hule y lona sobre un armazón de madera, Speck tuvo que hacer algunos ajustes a su embarcación de 18 pies. Era para 2 personas, aunque quitó el segundo asiento para usar ese espacio como almacenamiento, y tenía un pequeño timón controlado por pedales. Le agregó protectores contra salpicaduras para evitar que las olas lo hundieran. Este podría ser un buen momento para mencionar que Oskar Speck no sabía nadar. Él dijo de sí mismo, según cualquier criterio sensato, yo estaba loco, y aún así describió su viaje por la costa de Grecia como el sueño de cualquier kayakista. Según sus recuerdos, Speck logró atravesar el mar Egeo con mucha suerte. Aprendió a resistir las olas sin volcarse, y de alguna manera logró evitar ser aplastado por un transatlántico. Pude evitar las olas grandes, girar y mover el bote como yo quería. Se convirtió en una navegación acrobática, y poco a poco aprendí a lidiar con mares enormes. Navegaba cerca de la costa y saltaba de isla en isla, sin atreverse nunca a quedarse dormido en el agua. Y empezó a disfrutar tanto que decidió que Chipre ya no era la meta. Sus aventuras marítimas eran más atractivas que las minas de cobre. En la revista Australasian Post compartió sus pensamientos. Mi kayak resultó tener cualidades que ni siquiera el fabricante le atribuía. Me ganó amistades en todo el mundo. Era un pase de primera clase en cualquier parte. Un poco limitado mientras uno viajaba, más que un poco peligroso, pero me trajo privilegios que un pasajero en la suite de lujo de un transatlántico nunca podrá conocer. Al llegar a la isla de Andros, fue recibido por 2 jóvenes en vestidos blancos. Era Pascua, y él dijo, Andros es una isla rica, y me llevaron a un baile en el Club de los Armadores, donde chicas encantadoras que hablaban inglés mejor que yo bailaron conmigo. Ahí tienes el contraste que el kayak puede ofrecerle a su dueño. En una hora puedes estar luchando contra el oleaje de frente. Estás en verdadero peligro. A la siguiente hora, estás sentado junto a una de las ventanas de un club magnífico. Hay música y chicas y los vinos del mundo para elegir. Y así su aventura se volvió aún más aventurera, y empezó a pensar en hacer de Australia, lejos en el hemisferio sur, su meta final. El cruce de Speck desde Turquía hasta Chipre fue su primer tramo largo de mar abierto, 45 millas. Después de 24 horas remando, llegó a una orilla y se desplomó por el cansancio, con las manos adoloridas tras sujetar el remo durante tanto tiempo. Tuvo problemas en el canal de Suez. En una entrevista, afirma que el Suez estaba demasiado transitado para un aventurero como él,
pero otros informes dicen que simplemente le negaron el paso. De cualquier manera, terminó llevando su kayak en lo que él describe como un autobús destartalado a través del desierto hasta el río Éufrates. En Medio Oriente, sus aventuras fueron más peligrosas. 2 veces le dispararon y una vez le robaron su kayak y todas sus pertenencias. 2 occidentales que siguieron sus pasos fueron asesinados por rechazar la hospitalidad, algo que Speck nunca había considerado hacer. La pobreza y la corrupción en las aldeas por las que pasaba requerían pensar rápido para poder continuar su camino con seguridad. Grandes tramos del río tenían muy poca comida o agua. Su kayak finalmente se desgastó en la desembocadura del Golfo Pérsico, y durante la espera por su reemplazo, contrajo malaria. Esto lo retrasó 6 meses. Pero a lo largo de la costa india, las circunstancias cambiaron. La noticia de su viaje se había difundido antes de su llegada y se volvió un poco famoso. El London Sunday Telegraph escribió en 2002 que, con su casco colonial blanco y pantalones cortos caqui, el señor Speck bordeó la costa oeste de la India. Financió su viaje dando conferencias en el camino, incluyendo una a un grupo de Boy Scouts en Madrás. Su kayak a menudo era rodeado por espectadores, y sus recibimientos se volvieron más extravagantes. Al llegar a Baluchistán, que ahora es una provincia fronteriza de Pakistán, fue recibido por Sir Norman Carter, el principal funcionario británico. Carter debía estar disfrutando de una cacería con el Khan de Kalat, pero en lugar de cazar con los maharajas, invitó a Speck a tomar unas copas con él. Fue invitado al mundo de los gobernantes coloniales británicos y disfrutó cada minuto. Las donaciones regulares y las promesas de donación para su viaje aliviaron sus problemas financieros. Sin embargo, el Océano Índico fue menos agradable. 8 de cada 10 veces que volcó durante el viaje ocurrieron frente a la costa de la India, una de las cuales perdió todo. Sobrevivió a una ola de marea de 35 pies de altura, y por eso decidió intentar navegar por vías fluviales más tranquilas. Pero su estatus de celebridad atrajo a multitudes tan grandes que se vio obligado a permanecer en el mar. En un puerto, fue detenido durante 2 días como posible espía alemán. Speck llegó a Colombo, en Sri Lanka, 3 años después de comenzar su viaje. Lo describió como tranquilo y deslucido en comparación con Bombay, donde disfrutó bailar. Desde ahí, la temporada de monzones y los problemas de salud causados por su malaria lo ralentizaron considerablemente. Durante todo su viaje, se mantuvo en contacto con su familia y amigos por correo. Sorprendentemente, el servicio postal era bastante rápido. Speck guardó estas cartas, con la esperanza de escribir un libro. Muchas ahora están en una colección en el Museo Marítimo Nacional de Australia. En 1936, Speck pasó por Calcuta, cruzó la bahía de Bengala y Birmania hasta las Indias Orientales holandesas. En Singapur, transfirió sus pertenencias a un nuevo kayak y se adentró en la cadena de islas con sus peligrosas corrientes y mareas. Después de haber estado fuera 5 años, Alemania ya no era el mismo país que había dejado. Adolf Hitler había comenzado a reconstruir el ejército alemán y a abrir campos de concentración. Speck estaba seguro de que llegaría a Australia a finales de 1937 y les dijo a sus amigos y familiares que enviaran el correo a Thursday Island. Su siguiente parada importante fue Batavia, ahora conocida por su nombre antiguo, Yakarta. Fue bien recibido por los alemanes que vivían ahí e incluso pudo comprar una cámara de cine. Poco después, pasó 6 meses recuperándose de un ataque de malaria y su suerte con los nativos empezó a acabarse. En una parada, le arrojaron piedras. En otra, un grupo de hombres lo atacó en medio de la noche. Lo golpearon y patearon, lo ataron con tiras de piel de búfalo y saquearon su kayak. Recibió un golpe en la oreja izquierda y eso le reventó el tímpano. En algún momento, lo dejaron solo y pudo aflojar las ataduras y escapar de regreso a su kayak. Pudo denunciar el ataque a las autoridades locales y arrestaron a 6 de sus atacantes. Pero el daño en su tímpano requirió cirugía y tuvo que retroceder casi 1.600 millas hasta el hospital más cercano, lo que retrasó el viaje casi un año. Un desacuerdo político alargó aún más su viaje cuando le negaron el paso por la costa sur de Nueva Guinea, por lo que tuvo que tomar la ruta norte alrededor de la isla, sumando 2.500 millas adicionales de territorio, mayormente inexplorado a lo largo del Océano Pacífico. Se sabía que los nativos de la zona practicaban el canibalismo, pero las fotos que Photospeck tomó en ese tiempo son un legado increíble y documentó danzas tribales y culturas distantes tan alejadas del mundo occidental. El Sunday Telegraph señala uno de los eventos más peculiares. En Nueva Bretaña, frente a la costa este de Nueva Guinea, el exhausto alemán se convirtió en objeto de culto, aclamado y festejado por los lugareños como un dios. Finalmente llegó a la isla Saipai, en el extremo norte de Australia, en septiembre de 1939, más de 7 años después de su partida, habiendo recorrido unas 30.000 millas en 5 botes. Dada su celebridad, podría haber esperado una cálida bienvenida, pero la situación mundial había cambiado. Alemania había invadido Polonia y Australia había entrado en la guerra el 3 de septiembre. El Herald escribió en 1949,
Hitler era casi desconocido cuando salió de Alemania, pero la guerra de Hitler lo detuvo cuando estaba a 18 millas de Thursday Island. A su llegada, Speck fue felicitado por 3 policías australianos, quienes de inmediato lo declararon prisionero de guerra y lo enviaron a un campo de internamiento. En 2001, el Herald explicó que terminó el viaje al continente australiano no en su confiable bote plegable, sino en una lancha oficial como un extranjero enemigo. Pasó casi 7 años en el campo de internamiento. Irónicamente, casi la misma duración que su viaje en kayak. Fue liberado en enero de 1946, pero decidió quedarse en Australia. El Herald señaló que llegó aquí de la manera difícil y que piensa quedarse. Se fue a Lightning Ridge, en Nueva Gales del Sur, un centro de minería de ópalos, donde aprendió el oficio de tallar ópalos. Se convirtió en un hombre de negocios exitoso, y más tarde le escribió a su hermana que se había vuelto bastante delgado, no por falta de comida, ya que era bastante rico, sino porque había mucho trabajo por hacer. Siempre hacía los primeros cortes en sus ópalos para que no los arruinaran cortadores inexpertos. Tenía que responder a solicitudes para dar discursos y hacer apariciones. Estaba mandando construir un barco, y eso necesitaba ser supervisado junto con su propiedad fuera de la ciudad. Su BMW tenía que ser mantenido, y como era alemán, él era la mejor persona para encargarse de eso, junto con, por supuesto, mantener el auto limpio porque tenía que estar estacionado en una calle. Por mucho que parecía disfrutar su vida en Australia, tenía que admitir que le tomó por sorpresa. En una entrevista, él dijo: "No tenía idea en 1932 de que terminaría en Australia". Speck esperaba publicar un libro sobre sus aventuras, pero nunca pudo encontrar una editorial. Simplemente fue opacado por todos los acontecimientos de la guerra, aunque eventualmente fue publicado por entregas en el Australasian Post en 1956. Y el Herald señala que, de vez en cuando, contaba su historia en clubes rotarios. Le escribió a su hermana: "Había alcanzado mi objetivo, pero ninguno de los numerosos incrédulos lo sabría jamás. Y mi modesto éxito al llegar a Australia en mi bote plegable sería opacado por la inminente enorme catástrofe global". Pero no parecía estar amargado. En su última carta a su hermana Greta, dijo: "Estoy satisfecho. Reconocimiento o no reconocimiento. Estamos en una situación extraña. Uno de los récords mundiales más difíciles hasta el día de hoy, y seguirá siéndolo dentro de 100 años, y completamente desconocido. Pero estoy satisfecho. La guerra afectó mucho más el destino de millones. ¿Por qué no debería estar satisfecho?". Oscar Speck murió en Australia en 1993 a la edad de 88 años. Su pareja, Nancy Jean Steele, legó una colección de sus materiales al Museo Marítimo Nacional de Australia, lo que ha traído nueva atención a su historia y que amablemente proporcionó fotografías para este episodio. En abril de 1894, un joven de Pittsburgh salió de Tabriz, en Persia, rumbo a las turbulentas tierras del Imperio Otomano en su bicicleta. Andar en bicicleta era entonces una moda en Estados Unidos, ya que la invención de la bicicleta de seguridad había transformado lo que antes era un deporte peligroso en un pasatiempo para las masas, e inspiró al joven, con su cámara en mano, a intentar dar la vuelta al mundo en bicicleta por sí mismo. Su viaje atrajo la atención de periódicos de todo el mundo, y esa atención solo aumentó cuando desapareció misteriosamente en el terreno accidentado de la Armenia turca. Es una historia que merece ser recordada. Frank Lenz nació en 1867 en Filadelfia, hijo de Adam Reinhardt y Anna Marie Schritz, inmigrantes alemanes. Su padre murió cuando él era joven, y Frank tomaría el apellido de su padrastro, William Lenz, otro inmigrante alemán. Desde joven, Lenz se dedicó al ciclismo, montando su primera bicicleta a los 17 años en 1884. Lenz se unió a un club de ciclismo y comenzó a recorrer los caminos secundarios de Pensilvania. Como todo ciclista verdadero de la época, él montaba el biciclo de rueda alta, burlándose de la seguridad de las recién inventadas bicicletas, con ruedas más pequeñas y un andar más cómodo. En 1887, el periódico Bulletin de Pittsburgh publicó una nota sobre Lenz. "Él monta con ímpetu y valentía que casi pueden llamarse imprudencia", decía, "en un biciclo o bicicleta de rueda alta con una rueda de 56 pulgadas de diámetro. Lenz", decía el informe, "supera los bordillos y pasa por encima de objetos con una facilidad y soltura que provoca admiración incluso de ciclistas viejos y experimentados". La primera bicicleta de Lenz era una Columbian Expert, y una vez que la compró con casi el 10% de su salario anual como contador, pasó casi cada minuto libre en ella. Pronto empezó a hacerse un nombre en el mundo del ciclismo, completando su primera ruta de 100 millas en 1887 por caminos accidentados. Su manubrio se rompió a la mitad del viaje. 2 meses después, viajó a la ciudad de Nueva York, y de regreso, un recorrido de más de 700 millas. También comenzó a participar en carreras de ruta.
Lenz lo hizo bien, incluso logró una sorpresa cuando superó al campeón local por 3 yardas en una carrera de 2 millas en octubre. Su segunda temporada fue aún mejor, y el Bulletin lo declaró una luminaria en ascenso en el campo de las carreras. Pero Lenz no estaba satisfecho con ganar carreras locales. Se estaba llevando a cabo una gran carrera junto con la Feria Industrial Internacional en Buffalo, Nueva York, incluyendo una carrera de 100 millas desde Erie hasta Buffalo, anunciada como el Torneo Mundial de Ciclismo. Un escritor exclamó que ningún campeón de ninguna distancia en ningún país se lo perdería. A pesar de un aguacero, Lenz y otros 14 hombres se abrieron paso entre el lodo. Él lideró en algunos tramos, pero finalmente llegó en tercer lugar. En Buffalo vio varias bicicletas famosas, incluyendo un velocípedo de 1865 y una Columbian Expert niquelada que pertenecía a Thomas Stevens. Entre 1884 y 1887, Stevens se hizo famoso como el Globe Girdler cuando recorrió todo el mundo en una bicicleta de rueda grande. Stevens había publicado relatos de su viaje en la revista Outing. Lenz anhelaba esa vida y las giras de conferencias que venían después. Lenz sabía que las carreras nunca pagarían las cuentas. Lo que necesitaba era ser patrocinado por una revista como Stevens y hacer algo audaz y emocionante. En 1889 compró su primera cámara, causando gran sensación cuando apareció con un gran estuche de cámara y un trípode atados a la espalda. Hasta hace poco, tanto la tecnología del ciclismo como la de la fotografía habían avanzado lo suficiente como para que fuera práctico llevar una cámara y tomar instantáneas. Con su cámara Blair de madera en mano, Lenz encontraba una toma, se bajaba de la bicicleta y tomaba una foto en solo unos minutos. En agosto, volvió a ir a Nueva York en bicicleta, pero esta vez hizo alrededor de 150 exposiciones en placas. Un reportero señaló que su gran mochila hacía que lo confundieran con un vendedor ambulante, un viajante o un curandero. Su plan para una gira mundial quedó consolidado: recorrer el mundo en bicicleta y documentarlo con fotografías modernas e impresionantes. Lenz se entrenó para el viaje haciendo recorridos cada vez más largos. En agosto de 1891, él y su amigo Charlie Petticord recorrieron en bicicleta 1.200 millas hasta Nueva Orleans. Regresaron en un barco de vapor. En este viaje esperaba hacerse un nombre tanto como ciclista como fotógrafo, para usarlo como trampolín hacia su meta más ambiciosa. El ciclismo, en medio de su mayor auge, hizo que los relatos de viajes alrededor del mundo fueran muy populares. La propuesta de Lenz estaba cuidadosamente elaborada. Planeó una ruta de 32.000 kilómetros, superando por mucho a Stevens, que esperaba completar en 2 años. Lenz había dejado de competir, pero a los 24 años mantenía una admirable reputación por su fuerza y resistencia. Dudo que haya alguien igual a Lenz en Estados Unidos, se maravilló un reportero después de verlo montar con su cámara de 9 kilos. También se había convertido en un fotógrafo ingenioso y aprendió a fotografiarse mientras montaba su bicicleta, colocando un tubo de hule que hacía que la cámara tomara una foto cuando él pasaba sobre él. Lenz estaba decidido. Al final de una carta, escribió: «Iré aunque tenga que ir solo y sin ayuda. El mundo lo veré». Y su esfuerzo dio frutos. La revista Outing, la misma que había publicado los relatos de Stevens, aceptó pagarle a Lenz por artículos y fotografías de su viaje si él montaba una bicicleta de seguridad Victory. Tanto la madre de Lenz como su jefe hicieron todo lo posible por disuadirlo de su plan. Pero como señaló un reportero de Outing, Lenz estaba completamente absorto en la idea. Lenz llegó a un acuerdo para que la revista cubriera $2.000 en gastos de viaje y que la revista contratara una póliza de seguro de vida de $3.000 pagadera a su madre. Y por si acaso, encargó una bicicleta Victory personalizada y puso en orden su pasaporte. Inicialmente esperaba hacer el viaje con Petticord, pero Petticord finalmente se echó para atrás, así que decidió ir solo. Compró una cámara fotográfica nueva de rollo y usó una caja de música para idear un temporizador. Mientras se preparaba para irse, sus amigos organizaron fiestas de despedida. El club de bicicletas Keystone le regaló a Lenz un revólver Smith & Wesson grabado. El 9 de mayo de 1892, los periódicos abundaban en noticias mientras se preparaba para partir. «El viaje de Lenz es de interés para todos los que admiran el valor y la fuerza masculina», decía el boletín. En verdad, el mundo se mueve, y la bicicleta es responsable de gran parte de ese movimiento. Oficialmente partió el 15 de mayo entre los vítores de alrededor de 800 simpatizantes. «¿Estás seguro de que regresarás?», preguntó un joven. «Lo lograré aunque me lleve toda la vida», respondió Lenz. Tomó su pasaporte en Filadelfia antes de ir en bicicleta a la ciudad de Nueva York, donde comenzaría su viaje hacia el oeste. Algunos criticaron el viaje y los planes de Lenz, y dijeron que era una tontería usar llantas neumáticas en caminos difíciles, lo que haría que viajar fuera imposible en cualquier país extranjero, sin contacto con la civilización europea. El reportero se preguntó abiertamente qué beneficio se puede obtener de este viaje. Otros fueron más caritativos, escribiendo que era un joven valiente por emprender un viaje tan largo y peligroso,
y que había un propósito noble en demostrar que la bicicleta de seguridad era una forma fácil y útil de viajar y hacer turismo. Salió de la ciudad de Nueva York el 4 de junio, con destino a San Francisco. Mientras Lenz planeaba, otro dúo de ciclistas estadounidenses decidió comenzar un viaje alrededor del mundo en la otra dirección por capricho. William Saclavan, de Alton, Illinois, y Thomas Allen, de Ferguson, Missouri, habían ido a Europa como turistas cuando de repente se les ocurrió intentar recorrer en bicicleta desde Liverpool, donde desembarcaron en Inglaterra, hasta cruzar toda Europa, Asia y Estados Unidos. Hicieron un trato con el Penny Illustrated Paper en Londres y compraron 2 de las nuevas cámaras de rollo de Kodak. El 4 de junio, cuando Lenz salió de Nueva York, ellos apenas estaban pasando de Rusia a China. Finalmente llegarían a la ciudad de Nueva York y así completarían su viaje en junio de 1893. Estuvieron a menos de 2 semanas de encontrarse con Lenz. Él había recorrido 8.000 kilómetros en Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York hasta las cataratas del Niágara, Chicago, Minneapolis y Miles City, Montana, antes de desviarse para visitar el Parque Nacional de Yellowstone, donde quedó atrapado por un día cuando nevó. Declaró que una bebida malteada en racín era la bebida más vigorizante y refrescante que había probado en su vida. En un momento, mientras cruzaba un puente ferroviario en Wisconsin, un tren expreso apareció en la curva, obligándolo a sentarse en el borde, con su bicicleta colgando de una mano, mientras con la otra se aferraba a la traviesa de la vía. Un reportero que lo encontró en Granite Falls, Minnesota, lo declaró el mayor aventurero de su tipo en este país. Mientras que otro dijo, en nuestra opinión, tiene más agallas que sentido común. Tuvo que soportar muchísima arena en Washington, donde se vio obligado a caminar 100 millas en 5 días durante una tormenta de arena. Pasó una noche en la cárcel en San Francisco después de haber tomado 1 o 2 copas de más. Desde San Francisco fue en barco a Honolulu, recorrió la isla en bicicleta y luego volvió a subir al barco rumbo a Yokohama, Japón. Ahí enfrentó sus primeros choques culturales, desde los palillos hasta los baños mixtos y desnudos. Recorrió casi 1.000 millas en 17 días y medio antes de llegar a Nagasaki. Desde ahí, navegó hasta Shanghái, China. Su itinerario lo llevó por algunas de las zonas más peligrosas de China, llenas de sentimientos anti-extranjeros, y todos con los que hablaba intentaban convencerlo de tomar una ruta diferente. Se negó, así que solo alteró su ruta ligeramente, ya que planeaba viajar a Birmania y luego seguir la costa hasta la India. El clima lo retrasó, al igual que el antagonismo chino hacia los extranjeros. Usó su revólver 2 veces para ahuyentar a chinos que le arrojaban piedras. También fue víctima frecuente de robos y perdió su trípode, herramientas, binoculares de ópera y un rollo de película. Multitudes de locales lo seguían a donde fuera. Lin dijo, la curiosidad de los chinos es algo temible. Sobrevivió yendo en bicicleta de misionero en misionero, al menos hasta que empezó a acostumbrarse a su comportamiento y se arriesgó a quedarse en posadas locales. Los caminos chinos eran malos para andar en bicicleta, lo que obligaba a Lin a caminar largos tramos. En un momento, se encontró rodeado por una gran cantidad de obreros armados con unas 40 azadas y garrotes, mucho más de lo que podía enfrentar con su único revólver. Le dieron un golpe en la cabeza con una azada y le destrozaron la cámara. Uno de los hombres logró calmar a la multitud por un momento, y luego Lenz procedió a hacer una demostración en la bicicleta, logrando finalmente provocar risas en lugar de gritos de enojo. Dar demostraciones se volvió un hábito y una forma de calmar la curiosidad de los lugareños. Finalmente, llegó a Birmania, donde se vio obligado a dejar de andar en bicicleta por un tiempo debido al terreno montañoso y la lluvia. Intentó llegar a la India por tierra, pero después de un ataque de malaria, se dirigió a Rangún y de ahí fue en barco a Calcuta, India. Para entonces, ya había recorrido unas 10.000 millas. Le parecía que ya había dejado atrás la parte más hostil del viaje. Aunque llevaba 6 meses de retraso, sus aventuras estaban recibiendo elogios en Estados Unidos. Sin duda recibirá los elogios de cada ciclista que encuentre, escribió un reportero en el Chicago Inter-Ocean. India, en comparación con China, era segura bajo el dominio británico. Se encontró con mucha más gente amable mientras cruzaba el norte de la India. Pudo hacer un recorrido, viendo el Ganges y el Taj Mahal. A mediados de diciembre, entró al desierto de Baluchistán, en lo que hoy es Pakistán, donde estuvo brevemente varado sin comida ni agua. Se vio obligado a contratar un camello y un conductor para que lo ayudaran a cruzar las 400 millas restantes del desierto. Cruzó a Persia unos días después de la víspera de Año Nuevo de 1894. Tomó brevemente un barco por el Golfo Pérsico, sopesando su deseo de andar en bicicleta contra el riesgo de retrasarse aún más. Iba retrasado. En lugar de atravesar los desiertos de Medio Oriente, se dirigió al norte, planeando girar hacia el oeste a través de Turquía y el Imperio Otomano, antes de finalmente llegar a Europa, donde tenía programado encontrarse con amigos estadounidenses para la última etapa de su viaje. Viajando entre misioneros, estaciones de telégrafo y diplomáticos, conoció al príncipe heredero de Persia, en Tabriz.
Antes de entrar a Turquía, muchas de las personas que conoció intentaron nuevamente convencerlo de cambiar su ruta para llegar a Europa por el camino más largo pero más seguro, a través de Rusia, en lugar del Imperio Otomano. Pero nuevamente se negó. Estaba emocionado de llegar a Europa, ver a su amigo Charlie y visitar Alemania, la tierra de sus antepasados. Antes de salir de Tabriz, envió una carta. Y ha pasado mucho tiempo desde que probé pastel y helado. Ahora casi siempre solo hay crema agria y pan negro. Pero solo estoy a 900 millas de Constantinopla. Salió de Tabriz a finales de abril de 1894. En Estados Unidos, los temores por la vida de Lenz ya habían llenado el corazón de su madre varias veces cuando pasaban largos periodos sin recibir sus cartas. Pero para octubre de 1894 había estado en silencio durante casi 6 meses. El 12 de octubre un periódico de Ohio declaró: Frank Lenz ha desaparecido. Un abogado y amigo de la familia acababa de enviar una solicitud al Departamento de Estado para exigir una investigación sobre la desaparición de Lenz. Nadie había sabido nada de Lenz desde que salió hacia Tabriz, rumbo a Erzurum, Turquía. Turquía era entonces un lugar peligroso, ya que el Imperio Otomano luchaba contra su decadencia. La región en la que Lenz desapareció estaba sumida en el caos, con poderosos caudillos kurdos y soldados turcos masacrando a los armenios, sin mencionar las constantes emboscadas y robos de bandidos en los caminos. Quizás muchos pensaron que había sido secuestrado. Algunos en los Estados Unidos sugirieron que el silencio de Lenz era solo una táctica para aumentar las ventas de la revista. Su amigo Charlie descartó esa idea. Él sabe que el silencio mataría a su madre. La revista Outing también estaba ansiosa, e incluso informó falsamente la llegada de Lenz a Constantinopla en julio para calmar los temores. Cuando los temores llegaron a un punto crítico y los informes aparecieron en los periódicos, el secretario de Estado interino Edwin Gould ordenó a los ministros estadounidenses en Persia y el Imperio Otomano que comenzaran a investigar. En noviembre, Outing finalmente informó lo que sabía sobre su última comunicación. Outing sugirió que Lenz se había ocultado voluntariamente. Guillermo Sockleben, quien por poco no se encontró con Lenz en China, sospechó de inmediato que había sido un asesinato cometido por kurdos fuera de la ley. El compañero de aventuras de Sockleben, Allen, pensó que era posible que Lenz no se hubiera preparado para las costumbres locales y posiblemente hubiera tenido una pelea con un lugareño. Otros especularon que Lenz se había enfermado y había muerto, o que había tenido un terrible accidente. La única esperanza de su supervivencia parecía ser que lo hubieran tomado prisionero. Como los canales diplomáticos avanzaban lentamente, muchos pidieron una expedición privada para encontrar a Lenz. Sus amigos organizaron un comité y finalmente Outing contrató a Sockleben para encontrar a Lenz. Supieron que Lenz había llegado a Turquía en mayo antes de desaparecer. Sockleben finalmente partió el 2 de marzo de 1895, 10 meses después del último mensaje de Lenz. 3 semanas después, estaba en Constantinopla. Entrar a la Armenia otomana era una tarea desalentadora. El sultán la había cerrado efectivamente desde agosto de 1894. Unos 10.000 armenios habían sido masacrados desde entonces. Tomó un mes de disputas diplomáticas. Sacleben maldijo al ministro estadounidense, pero finalmente Sacleben logró entrar a Armenia. Para cuando llegó, los rumores sobre la muerte de Lenz estaban por todas partes. El cónsul británico en Erzurum incluso había enviado a los estadounidenses los nombres de 6 kurdos que creía que habían estado involucrados en la muerte de Lenz. Sacleben comenzó a reunir más información, enfocando su investigación en un jefe kurdo local y en un oficial del ejército turco llamado Musto. La evidencia decía que Lenz fue asesinado justo afuera de una pequeña aldea donde vivía el jefe. Impaciente mientras el gobierno turco vacilaba, Sacleben incluso exigió en un momento que se enviara un buque de guerra a Constantinopla para obligarlos a actuar. Finalmente llegó con un séquito turco en septiembre de 1895, más de un año después de la última vez que se vio a Lenz. La investigación fue frustrante para Sacleben. Al hacerse amigo de los armenios, pudo encontrar varias pertenencias de Lenz, pero los turcos vieron el hecho de que los armenios tuvieran los objetos como prueba de su culpabilidad. Sacleben escribió un informe, afirmando que no había dado por sentado ningún punto sin testigos. Según el informe, Lenz había llegado al pueblo el 9 de mayo. Se quedó en una casa local, ya que no se sentía bien. El jefe kurdo le quitó el revólver a Lenz y le exigió que lo abriera. Él se negó y finalmente volvió a dormir. ¿Es un rey que no puede sentarse y hablar con nosotros?, exigió el jefe. A la mañana siguiente, algunos de los kurdos tendieron una emboscada a Lenz para robarle sus pertenencias, su reluciente bicicleta de níquel, que creían que era de plata, así como su revólver, dinero y reloj. Le golpearon la mano con una espada para que no pudiera sacar su pistola. Después de robarlo, lo apuñalaron y lo enterraron. Antes de irse, Sacleben fue testigo de una masacre de varios cientos de armenios. Las fotos que tomó fueron publicadas más tarde en Occidente.
A pesar de las cartas de armenios locales y de pruebas de un kurdo que lo corroboraban, la respuesta oficial del gobierno fue culpar a los armenios, alegando que hay indicios de que los armenios pudieron haber cometido este asesinato como material político para usarlo en contra de los musulmanes. Varios de los armenios arrestados murieron en prisión sin juicio. El jefe kurdo, aunque fue arrestado, de alguna manera escapó de la prisión. Sakleven finalmente salió de Turquía a finales de febrero de 1896. Aunque estaba decepcionada de lo que había logrado, ella dijo de Lenz: en mi opinión, él fue el hombre más valiente que jamás montó una bicicleta. Si hubiera sobrevivido una semana más, es probable que hubiera vivido para contar exactamente cómo se siente viajar solo alrededor del mundo en bicicleta. Durante toda la investigación, Autin continuó publicando el viaje de Lenz a partir de despachos anteriores y de un corresponsal especial, concluyendo únicamente en enero de 1897. A pesar de la información que pudieron obtener en esa remota parte de Turquía, los detalles de la muerte de Lenz aún no son seguros. Los lugareños, temerosos por sus propias vidas, tenían razones para mentir, y las personas que fueron acusadas rápidamente abandonaron Turquía. El gobierno turco finalmente pagó una indemnización de $7.500 a la madre de Lenz en 1901. Tras su muerte, enfrentó acusaciones sobre su carácter. La gente argumentaba que su viaje fue imprudente y tonto. Un ciclista recuerda haberle dicho: seguramente te matarán en Asia, ¿eres tan terco? A lo que él respondió: lo espero. Su nombre rápidamente desapareció de los periódicos. Alguien que alguna vez fue uno de los ciclistas más famosos del mundo simplemente se desvaneció en la niebla de la historia. Entonces, ¿qué piensas? ¿Su viaje fue una locura imprudente o una aventura que valía la pena? El viaje familiar por carretera ya no parece ser tan popular como antes. Las familias ya no quieren tomarse el tiempo y más o menos lidiar con el precio de la gasolina. Pero los viejos como yo ciertamente recordamos una época en la que el viaje era tan importante como el destino. Un viaje familiar por carretera a través del país era una propuesta completamente diferente en 1908 de lo que sería en 2024 o incluso en 1974. Antes de las autopistas interestatales, en muchos lugares, antes de que hubiera caminos, antes de que las gasolineras fueran comunes, cuando gran parte del centro de Estados Unidos no era mucho más que plantas rodadoras. La idea de llevar a tu familia a través del país en un automóvil era completamente una locura. Pero eso no significa que no se pudiera hacer. El 24 de abril de 1908, la familia Murdoch salió de Los Ángeles rumbo a Nueva York en su automóvil Packard 30, en lo que podría describirse como uno de los viajes familiares por carretera más épicos de la historia. En la primera década del siglo XX, los estadounidenses podían cruzar el continente en tren, lo cual era mucho más rápido que las rutas que tenían que tomar quienes hacían el viaje durante, por ejemplo, la fiebre del oro en California. Pero cualquier otro medio, ya fuera a caballo, en carreta o en la más reciente invención, el automóvil, era poco más fácil que en los días del Ruta de Oregón. No existía una red nacional de carreteras. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos escribe que desde mediados del siglo XIX, las carreteras han sido reconocidas universalmente como una responsabilidad estatal y local. Y si los funcionarios estatales y locales dejaban que las carreteras se deterioraran, pues así era. Esa era su decisión. Y en una época en la que los ferrocarriles de propiedad privada dominaban los viajes y el comercio interestatal, no era un asunto de interés nacional. El primer intento exitoso de cruzar los Estados Unidos continentales en automóvil no ocurrió sino hasta 1903, cuando un médico de Burlington, Vermont, llamado H. Nelson Jackson, su chofer, Sewell Crocker, y un cachorro de Bull Terrier llamado Bud, viajaron de San Francisco a Nueva York en un automóvil Winton, de turismo de 2 cilindros y 20 caballos de fuerza. Jackson, quien hizo el viaje por una apuesta, describió la dificultad del viaje en una edición del periódico Buffalo News, de Nueva York. Tenemos muestras de lodo de cada estado que cruzamos pegadas en ese auto. Más tarde ese año, los conductores E. T. Tom Fitch y M. C. Crowrop hicieron el viaje de San Francisco a Nueva York en un Packard modelo F de 4,5 caballos de fuerza. Fitch había sido contratado como un truco publicitario por un inversionista de Packard para demostrar que los automóviles fabricados en Estados Unidos podían atravesar los caminos y senderos de montaña y desierto casi intransitables del lejano oeste. Fitch y Crowrop hicieron el viaje en 61 días, superando el récord de Jackson y Corker por 2 días. En 1904, San Francisco y Lester Whitman y el neoyorquino C.S. Harris rompieron ese récord, haciendo el viaje en solo 33 días en un Franklin Runabout de 10 caballos de fuerza. El New York Times atribuyó su velocidad récord a un clima inusualmente favorable durante casi todo el viaje.
4 años después, ese seguía siendo el récord, y Estados Unidos seguía siendo un lodazal de lodo y caminos inconsistentes, haciendo que los viajes a través del país en automóvil fueran más un truco publicitario de las compañías automotrices que un viaje de placer. Pero había llegado el momento del viaje familiar por carretera a través del país. Joshua Murdoch, de 45 años, era un acaudalado maderero que había operado una compañía en Johnstown, Pensilvania. Sin embargo, también era dueño de un bungalow en Pasadena, California, donde su familia pasaba los inviernos. En su libro de 1908, Un viaje familiar de océano a océano, explicó: nuestros muchos viajes en tren entre nuestro hogar en Johnstown, Pensilvania, y nuestro bungalow en Pasadena, California, a menudo nos sugerían hacer el mismo viaje en automóvil. Durante nuestro último viaje al oeste, en marzo de este año, discutimos la posibilidad de regresar por tierra en nuestro auto Packard, y toda la familia estuvo de acuerdo en que las dificultades serían superadas por el placer. La familia quizá no había valorado completamente esas dificultades. Señaló que nuestros viajes familiares anteriores habían sido por buenos caminos. Investigando la posibilidad, escribió: hablé con rancheros y dueños de minas que conocían el oeste del país. Me desanimaron. Murdoch buscó a un experto. Era conocido del mismo Lester Whitman, que había establecido el récord en 1904. Whitman le aconsejó que era posible hacer el viaje de costa a costa con su familia en un gran auto de turismo, si se tomaba el tiempo suficiente. Ni él ni yo nunca nos cuestionamos mutuamente ni a nosotros mismos sobre el significado exacto de tiempo suficiente. Murdoch también consultó con la compañía Packard respecto a su auto. Escribió: la opinión general era que tanto yo como el auto podríamos soportar el trajín si mi familia también lo hacía. Mi familia opinaba que podían soportar el trajín si el auto podía hacerlo. La sangre deportiva ganó. Aunque el viaje no sería el primer viaje a través del país en automóvil, sin duda sería una primicia. Nunca antes una familia había hecho ese viaje en un coche de turismo por placer. El coche, el equipaje y los pasajeros, en total, pesarían aproximadamente el doble que cualquier otro que hubiera hecho ese viaje. Era simplemente el primer gran viaje familiar por carretera a través de Estados Unidos en automóvil. El Packard 30 tenía un motor de 4 cilindros, vertical y enfriado por agua, que, como su nombre lo indica, tenía una potencia de 30 caballos de fuerza. El auto de Murdoch ya había recorrido 5.400 millas. Él describió sus preparativos. Las piezas pequeñas de repuesto se guardaban debajo de los asientos traseros, junto con las cortinas laterales. Un pequeño cabrestante, que podría usarse en caso de emergencia extrema para salir de hoyos difíciles, estaba sujeto en el estribo izquierdo. 2 postes de nogal americano de 8 pies de largo, adecuados como palancas para el cabrestante o para levantar el auto de lodo o arena profunda, estaban sujetos al lado derecho del auto. Junto a esos postes estaban sujetadas 2 palas. También llevaban cuerdas, mantas, lonas, un mazo, un hacha de mango largo y una piqueta. Llantas de repuesto, una bomba para llantas, una estufa de campamento, 2 cantimploras de 1 galón y 4 de 2 galones para agua, y 2 bidones de gasolina de 5 galones. Explicó que sí llevaban algo de protección. Nuestro armamento consiste en un Winchester calibre 30 para que mi hijo Milton lo use en su inútil guerra contra los coyotes. Milton era buen tirador, pero o las miras de la carabina estaban desalineadas o los coyotes eran muy buenos para esquivar. Comprensiblemente, estaba preocupado por la disponibilidad de gasolina, así que escribió con anticipación para asegurarse de que hubiera suministro disponible. Como señal de cómo ha cambiado el sistema postal, él podía simplemente dirigir cartas a cualquier taller de autos o distribuidor de gasolina en los pueblos por donde pasaba, y las cartas llegaban a su destino. Recibieron rápidas garantías de que habría abundante suministro de gasolina en los puntos deseados. En los lugares más remotos, la gasolina podía costar $2.50 por una lata de 5 galones. Pero en otros lugares era tan barata como 18 centavos por galón. El auto llevaría a 7 pasajeros: Murdoch y su esposa Annie, sus hijas Lillian y Alice, su hijo M. Murdoch Jr., a quien llamaban Milton, un mecánico de Packard llamado Philip DeMay, y para lo que anticipaban sería la parte más difícil del viaje de Los Ángeles a Ogden, se les unió Lester Whitman. En total, el auto, los pasajeros y el equipo pesaban, según estimó Murdoch, 5.500 libras. Me di cuenta, escribió, de que teníamos una tarea muy pesada entre manos. Salieron de Los Ángeles a las 8:00 de la mañana el viernes 24 de abril. Fue una mañana grandiosa y auspiciosa, opinó él. Los caminos eran buenos hasta que llegaron al pueblo minero de Daggett, cerca de Barstow. Daggett había prosperado debido a su conexión con las rutas ferroviarias y su proximidad a las minas de bórax, pero las operaciones de bórax cerraron en 1907 y para 1908 el pueblo estaba en declive.
Los Murdoch estaban viendo una versión de Estados Unidos que ya estaba desapareciendo. Más allá de Daggett era desierto. Inmediatamente al salir de Daggett, Murdoch escribió: los caminos se volvieron muy malos. En Daggett recibieron indicaciones de un mozo de caballerizas para cruzar un lago seco llamado Lago Coyote, al otro lado del cual te encontrarás con arena profunda y movediza. Sí, está bastante maldita y fea la cosa. La mayoría de los automóviles llegan hasta ahí y luego se regresan. La arena movediza era todo un obstáculo. Esa cosa es como mercurio, escribió. Mientras más la palas, más hondo se pone. Cualquiera que haya hecho un viaje por carretera sabe que puede volverse monótono. Y ese fue definitivamente el caso en 1908. La noche que se acercaba no cambió mucho el panorama, escribió, porque no había nada en la vista que pudiera cambiar. Una vasta ausencia de todo, excepto arena. Cruzar el desierto de Mojave antes de que hubiera caminos era tan difícil como te lo puedes imaginar. Murdoch describió la tierra como un páramo caluroso, seco e inmutable, sin vegetación, excepto por un ocasional ramillete de arbustos de mezquite. El camino desaparecía por completo en algunos lugares, y la única forma de orientarse era cruzando de vez en cuando las vías del tren. En un tramo largo, las únicas personas que vieron fueron dos hombres que guiaban una caravana de burros. Incluso donde los caminos estaban relativamente bien, a menudo estaban erosionados en algunos tramos. Saltando por los tramos duros en medio del desierto, sin una sola señal de habitación o civilización, escribió que era fácil dejarse llevar por un poco de romanticismo incidental, sin mencionar la preocupación que causaría un accidente serio en un lugar tan remoto. En algunos lugares se encontraron con personas en ranchos que generalmente eran hospitalarias, y en lugares más grandes como Ely, Nevada, encontraron buenos hoteles, pero también enfrentaron obstáculos únicos. Una noche, mientras dormían en el desierto, un coyote u otro visitante nocturno entró por una ventana abierta y se llevó los pantalones de Milton, quien descuidadamente se los había quitado antes de acostarse. Pero aunque no se podía confiar en los coyotes, al parecer sí se podía confiar en la gente. Murdoch escribió que el auto se guardaba regularmente en la calle. Prácticamente todos nuestros pequeños artículos y utensilios se quedaban en el auto durante la noche, pero nunca, en todo el largo viaje, fueron molestados. El agua era difícil de encontrar en Nevada. Escribió que incluso los lagos habían dejado de existir y que solo se podía conseguir agua en pozos ocasionales. Por lo general, se cobraba por el agua para los equipos de caballos, pero no para los autos. Era una señal de cambio. El hombre del oeste tiene una gran apreciación por el progreso, escribió, y le gustaría ver automóviles circulando en gran cantidad y a toda velocidad por este país. Whitman los dejó en Ogden, pero recogieron a otros pasajeros. El propietario del garage de Ogden aceptó acompañarlos hasta Evanston, Wyoming, como guía, donde conocieron a P. W. Spalding, un abogado que, casualmente, planeaba tomar el tren hacia la ciudad natal de los Murdoch, Johnstown. Decidió cambiar sus planes y acompañarlos en su lugar. Fue uno de los mejores amistades que he hecho en mi vida, escribió Murdoch. Spalding era auténtico, por dentro y por fuera, y conocía el oeste mejor que su propia madre. Siguieron encontrándose con obstáculos, caminos en mal estado y llenos de lodo. Encontraron el pueblo de Wamsutter, Wyoming, invadido por cuadrillas de esquiladores de ovejas. Algunos de los pastores empezaron a disparar en el pueblo al amanecer, pero como eran hombres de ovejas y no verdaderos vaqueros del país ganadero, fue una celebración relativamente tranquila e inofensiva. En Omaha, se sorprendieron al descubrir que su viaje había despertado interés. Pronto estuvimos rodeados de residentes curiosos y reporteros. El Omaha Evening World Herald escribió el 14 de mayo. J. M. Murdoch, de Johnstown, Pensilvania, junto con su esposa, dos hijas y un hijo, llegó a Omaha la tarde del miércoles en un automóvil desde Los Ángeles. La historia describía algunos de los desafíos que habían enfrentado. En Wyoming se encontraron con una tormenta de nieve, y el automóvil apenas evitó el tornado en Nebraska el martes. La tormenta de nieve, que él describió como una auténtica del oeste, tan llena de nieve que no podíamos verla cerca al lado del camino, ocurrió a las afueras de Laramie, Wyoming. Y como exalumno de la Universidad de Wyoming, puedo decir que encontrarse con una tormenta de nieve en Laramie, en mayo, no es nada sorprendente. Podrías pensar que los caminos mejorarían a medida que iban hacia el este, pero en Iowa, Illinois e Indiana se toparon con lluvias y lodo. En Iowa, escribió, había dos tipos de lodo, negro en las tierras bajas y amarillo en las laderas de las colinas. Pasamos por una ciudad universitaria y notamos que los colores eran amarillo y negro. El sitio web de la Universidad de Iowa dice que los colores negro y dorado fueron elegidos por los estudiantes en una reunión masiva en 1897. El sitio web no menciona que el lodo haya estado involucrado en la decisión. Para cuando el Chicago Tribune informó sobre su llegada a la ciudad, el 18 de mayo, su viaje ya estaba apareciendo en periódicos de todo el país.
El Tribune informó de nuevo el 31 de mayo señalando que el grupo había terminado el viaje en 32 días, 2 horas y 10 minutos, superando el récord de Whitman de 1904 por mediodía. Aunque el tiempo real de recorrido fue de solo 25 días y medio, ya que los Murdoch, una familia religiosa, descansaban los domingos. Murdoch concluyó mirando hacia el futuro. Ahora, cuando recuerdo cada una de las miles de millas ganadas con esfuerzo, aferrado al volante desde Los Ángeles hasta Nueva York, me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que un verdadero parque nacional se extienda de costa a costa y permita viajar fácilmente. Jacob Murdoch publicó su libro, Un recorrido familiar de océano a océano, en cooperación con la Packard Motor Company. El libro detalla millas de arena y polvo, pero también dice: algunas de las escenas que disfrutamos eran tan hermosas que pensamos que valían la pena el esfuerzo y las dificultades a las que nos vimos sometidos para llegar ahí o para cruzar zonas sin caminos en absoluto. El viaje por carretera de la familia Murdoch en 1908 merece ser recordado solo por la aventura. Fue la primera vez que mujeres o niños habían hecho un viaje así. Enfrentaron verdaderas dificultades y riesgos reales. Atrajeron la atención de la nación. Demostraron lo que era posible en esta era del nuevo automóvil. Ellos estaban entre la América del siglo XIX y la del siglo XX, entre el viejo oeste y la llegada de la civilización, entre lo antiguo y lo moderno. Fueron testigos de lugares que pronto desaparecerían y otros que pronto surgirían. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube, como colaborador en nuestra comunidad de Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy. La historia merece ser recordada en Cameo.